Temas que vamos a tocar el día de hoy. La primera parte vamos a hablar sobre brucela. Brucelosis es una enfermedad relativamente frecuente, pero mal entendida en el contexto del diagnóstico. Muchas veces hay sobrediagnósticos por las pruebas serológicas y más bien subdiagnóstico porque a veces la serología, algunos colegas descartan el diagnóstico cuando son las pruebas negativas y eso también puede ser falso. Entonces es un problema de diagnóstico al momento de confiar en las pruebas serológicas. Por eso es que en esta sesión hablaremos sobre el diagnóstico correcto y cómo interpretar también en forma adecuada las pruebas serológicas que muchas veces nos llevan a la confusión. Y entonces es importante que el médico conozca bien cómo interpretar correctamente estos resultados. Entonces tocaremos pues la primera parte de esta enfermedad y aquí está la agenda que trataremos el día de hoy. Un poco la parte introductoria que he mencionado, la historia de cómo se detectaron las especies de Brucella que son patógenas para el ser humano. Hablaremos sobre el mismo agente biológico, la epidemiología tanto local como mundial, la fisiopatología de la enfermedad, el cuadro clínico, diagnóstico y por supuesto el tratamiento. Así que es importante entonces revisar todo esto en ese contexto. Y como ustedes ven acá, suelo colocar algunos casos clínicos que tienen asociación con el cuadro. En este caso se trata de un paciente varón de 38 años con antecedentes de tratamiento con rifampicina y streptomicina indicado por 6 semanas. Probablemente era una brucelosis, pero solo cumplió 2 semanas y por el cuadro febril y una espondilodicitis que presentaba hace 3 meses. Importante la duración. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación en cómo se diferencia en aguda, subaguda y crónica. Y actualmente cursa con fiebre ondulante, predominio vespertino hace 3 semanas, ¿no? Hay alteraciones en el hemograma con pancitopenia, elevación de fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa. El diagnóstico más probable entonces en este caso es por la duración de la enfermedad de 3 meses y por el antecedente de tratamiento aparentemente incompleto. Esto es una enfermedad clásicamente que se define como la famosa fiebre de Malta, porque es esta fiebre ondulante llamada brucelosis subaguda, pero que va a ser más adelante también se ha tomado en forma errónea como sinónimo a todas las especies de brucela, y fiebre de Malta en realidad debería referirse solamente cuando es causada por la especie de Brucella melitensis. Entonces, eso es un dato importante que deben tener en cuenta, pero por una costumbre, por mala costumbre diría yo, se usa fiebre de Malta en todas las especies y no es lo correcto. Entonces, hablaremos de la historia justamente porque el primer investigador que detectó al agente etiológico fue David Bruce en 1887, cuando vio a un soldado fallecido en Malta. Entonces, él decide tomar una muestra del hígado y detecta esta bacteria que inicialmente llamaron Micrococcus melitensis. Más adelante, con honor a David Bruce, es que se le cambia el nombre a Brucella. Pero aquí justamente la primera vez que se diagnostica fue en un paciente, y por eso como esta especie era la melitensis, y está asociado a la fiebre, a un muerto en Malta, es que se llamó fiebre de Malta. Pero repito, se refería a la especie melitensis y no a todas como actualmente se utiliza, ¿no? Es importante tener claro eso. Posteriormente, Banff en 1897 descubre una bacteria muy similar en las vacas que producía aborto en el ganado vacuno, pero que se vio que en el ser humano, en mujeres gestantes, no tenía mayores problemas con la gestación, pero sí este tipo de ganado se vio con mucha frecuencia y esta especie se le llamó Bacillus abortus. Posteriormente, en 1914, Samit demuestra la presencia de la brucela en la leche de cabra, que después se supo que era la misma variedad del soldado que falleció en Malta, que era la famosa especie de Brucella melitensis. Dicho sea de paso, es la especie más agresiva o virulenta de las 4 que afectan al ser humano. Finalmente, Alice detecta también una especie en este tipo de pacientes y ella detecta que estas especies son similares y que reconoce que Bruce fue el primero que hizo la asociación de esta bacteria con la enfermedad y por eso es que a raíz de esto es que Alice Eva propone que se cambie el nombre pues de Bacillus abortus a Brucella abortus como hasta ahora se le llama a la especie o al género de estas bacterias. Finalmente, Harrison es el que detecta la última especie que afecta, o la penúltima que afecta a los cerdos, que llamaremos
Brucella suis. Digo la penúltima porque finalmente la penúltima, Carmichael hace la descripción de una bacteria similar en los perros, a la cual se denominó Brucella canis, completando las 4 especies que pueden afectar al ser humano. Es cierto que hay más especies, pero son las 4 las que están asociadas a infección en seres humanos. Entonces, esto es un problema porque la incidencia a nivel mundial es bastante diseminada. Como ustedes ven, tenemos una incidencia intermedia, ¿no? De 10 a 50 casos por cada millón de habitantes, ¿no? Somos campeones en enfermedades endémicas, tanto en brucelosis humana como también en brucelosis del ganado. Así que es una enfermedad que ya está instalada de hace muchos años atrás en nuestro país. Y entonces, cuando se hace un poco de epidemiología a nivel local, vemos que el Perú ocupa el 12º lugar dentro de las enfermedades infecciosas en cuanto a frecuencia de esta enfermedad, y ha identificado zonas muy frecuentes como Lima y Callao, Ica, y también algunas de las zonas centro del país como Huancavelica, Anca, Chapurímac y Cajamarca. Y también se ha visto muy buena asociación con el consumo de productos lácteos no pasteurizados como el queso fresco y la leche no pasteurizada. Y aquí en mismo Lima se ha visto algunas fuentes de quesos que venían contaminados de la zona de Guarochirí, de Yauyos, Chancay, incluso de Huacho, ¿no? Entonces es importante tener claro que cuando un paciente viene de estas zonas, uno y viene con un cuadro febril, con artralgias, puede ya uno plantear la posibilidad de brucelosis. Y hablando un poco del germen, son cocobacilos gram negativos, inmóviles, pues no tienen cilios, tampoco forman esporas, son aeróbicos, necesitan una cantidad de oxígeno importante, pero algunas especies requieren pequeñas concentraciones de CO2 para su aislamiento, lo que obliga a tener medios de cultivo muy especiales, como el de Ruiz Castañeda modificado, que es el que se utiliza para cultivar esta bacteria, pero aún así, a pesar de ser un medio especializado, estamos viendo que definitivamente necesita mucho tiempo para crecer. Hablamos de 4 a 6 semanas como mínimo para el crecimiento en estos medios de cultivo, y eso es lo que retrasa el diagnóstico, y por eso obliga muchas veces a utilizar del diagnóstico serológico, que no es lo ideal, pero es importante que lo tengan en cuenta. También algunas características son catalasa positivo, también son oxidasa y ureasa positivo, aunque la producción de hidróxido de azufre puede ser variable. También vamos a ver que existen algunas cepas que en el cultivo se pueden crecer como cepas lisas y otras como cepas rugosas. Y obviamente pues se puede hacer algún tipo de investigación, como le dije, serológica, que tiende a la confusión. Y hay otras pruebas pues mucho más modernas, pero también más costosas, como las técnicas de PCR o pruebas moleculares. Importante porque la principal vía de transmisión sigue siendo la ingestión de productos lácteos no pasteurizados. Sin embargo, el contacto con alguna mucosa, con una lesión abierta, o por vía inhalatoria, que es mucho más raro, o por inoculación accidental en laboratorios que trabajan con estas cepas, puede haber también esas formas de transmisión. Incluso se han descrito formas mucho más raras como transfusiones sanguíneas, post-trasplante en médula ósea, incluso algún caso de transmisión sexual también fue descrito en algún momento de transmisión de Brucela, por vía vertical, por vía placentaria o a través de la leche materna. Es mucho más raro, por supuesto, a la cabeza sigue siendo por ingestión de productos lácteos no pasteurizados la principal forma de transmisión de esta bacteria. Entonces, en ese contexto, pues, es la principal de tipo alimentaria, pero también se ha visto que hay un fuerte componente de riesgo ocupacional. Por ejemplo, en ganaderos, en personas que trabajan en mataderos, ¿no? Aquellos que transportan ganado al centro del país y obviamente pues no tienen la protección o no han sido inmunizados previamente estos ganados, obviamente tienen riesgo de transmisión. Y también lo dijimos, los que trabajan en laboratorio, que trabajan con estas cepas, también accidentalmente puede haber la transmisión, como ya había mencionado. Y entonces, cuando hablamos de las especies, como ustedes ven, miren, hay muchas especies de Brucella, pero 4 son las que básicamente afectan al ser humano. Melitensis, que es el más agresivo o el más virulento. El suis, del cerdo, que es el que llega el segundo, después de Melitensis en agresividad. Brucella abortus, que el ser humano causa muy pocas veces complicaciones.
y canis, que prácticamente no causan ningún efecto en el ser humano. Entonces, cuatro especies, las primeras son las que afectan al ser humano, el resto solamente afecta a otros animales. Así que es importante ver que hay otras especies más, pero que no afectan al ser humano. Y cuando se hace estudios epidemiológicos a nivel local, el doctor Gotuso, por ejemplo, hizo muchos estudios con Brucela en años anteriores, y él vio, por ejemplo, pues que a mayor edad, mayor riesgo de transmisión, porque obviamente hay más riesgo de contacto con la bacteria por un alimento contaminado. También se vio que los hijos son los que más infectaban después de los padres, que había, sí, muy frecuentemente el antecedente de consumo de queso fresco no pasteurizado en la mayoría de los casos, y también el tema de alguna manera, eh, el número de miembros, o sea, si hay, mientras más hacinamiento hay en una familia, mayor riesgo de transmisión de esta enfermedad. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Eso es importante. Otros datos importantes epidemiológicos es que se ve que la forma leve predomina más frecuentemente en los hombres, pero la forma moderadas o severas es más frecuente en mujeres. Esto no está muy claro si hay alguna factor de riesgo asociado al sexo, pero en lo que se le encontró fue que es justamente esto la característica principal de los casos, que la forma más frecuente son las agudas y las ondulantes siguen en segundo lugar. Y así que es importante tener claro que estas formas de presentación se pueden ver con relativa frecuencia. Entonces, recuerden que esta enfermedad es una enfermedad granulomatosa y que le gusta el tejido linfoide. Por eso que la forma como ingresa es que ingresa por vía oral por alimento contaminado, vence el pH ácido del estómago, logra llegar al tejido linfoide intestinal en la placa de Peyer, y a partir de ahí se disemina a otros ganglios, a otras estructuras linfoideas como los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, y a partir de ahí puede hacer también bacteriemia y diseminarse a cualquier parte del organismo, ¿no? Eso también es importante que lo puedan ustedes revisar. Eso es importante. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? O sea, ¿cuándo sospechar que un paciente tiene brucela? Realmente la sospecha clínica es muy difícil porque esta enfermedad se le llama también la gran imitadora, debido a que de acuerdo al órgano, aparato, sistema que afecte, dará clínica pues que puede confundir con muchas vías. Por eso es que hay que unir acá varios criterios para plantear el diagnóstico, ¿no? Una ocupación que tenga factores de riesgo. Entonces, eso es importante que tienen que ustedes definir si es que hay algún factor de riesgo ocupacional, si hay ingesta de lácteos no pasteurizados, viajes a zonas endémicas y algún signo o síntoma que pueda ser sugestivo a la enfermedad, aunque los síntomas son muy inespecíficos, ¿no? Fiebre ondulante, artritis, hepatitis, hepatoesplenomegalia, como ustedes pueden ver ahí. También el tema de compromiso neurológico, que puede ser la forma más grave de presentación, una neurobrucelosis muy, muy, muy grave y hay retraso en el diagnóstico. Y también el tema de hemocultivos, que también es parte del diagnóstico, como le decía, cuando hace junta clínica de epidemiología sugestiva, entonces vemos acá que el cuadro clínico también puede orientar, y si es así, yo no debo perder tiempo. Si sospecho en Bruselas, de frente hay que pedir cultivos. Los mielocultivos son los que tienen mejor rendimiento. Y como le dije que demora de 4 a 6 semanas, se puede hacer estudios serológicos para hacer el diagnóstico en este contexto. Entonces, eso es lo que a veces hace que haya confusiones cuando interpretamos las pruebas serológicas en forma adecuada. No recuerden que es un germen intracelular, es fagocitado y muchas veces queda en estado latente dentro de los macrófagos, y a partir de ahí puede haber reactivaciones cada cierto tiempo. Por eso es que cuando uno da un tratamiento para brucela, no debe simplemente completar el tratamiento y luego ahí nomás dejar al paciente sin controles.
porque los 3 primeros meses después de finalizar el tratamiento puede haber reactivaciones a partir de estos focos latentes a nivel intracelular. Por eso la importancia de entender bien esta enfermedad. Es una infección que a veces puede ser subclínica, con síntomas muy leves, obviamente cuando afectes algunas especies menos virulentas como Brucella canis o Brucella abortus, puede haber infecciones muy leves o síntomas muy leves. Y las formas que son sintomáticas ya muy evidentes, hablamos de las formas más virulentas como son melitensis y Brucella suis. ¿De acuerdo? Y decía que hay una clasificación de acuerdo al tiempo de duración del tratamiento. Aguda, cuando dura menos de 2 meses, subaguda de 2 meses a un año y crónica mayor de un año. Esto es importante porque vamos a ver cómo se interpretan las pruebas de acuerdo también al tiempo de evolución. Por lo tanto, hay que tener claro eso. Y como le decía, pues la enfermedad afecta a cualquier órgano, aparato o sistema y por eso que el cuadro clínico puede ser variable. Podemos básicamente ver que puede confundir con muchas patologías en el diagnóstico diferencial. Entonces los pacientes que van bien pueden ir a la curación con tratamiento, algunos pueden tener recaída aún habiendo tratado correctamente, otros pueden hacerse la forma crónica cuando no completaron el tratamiento y la convaleciente, pues aquellos que logran recuperarse pero que terminan con algunas molestias temporales hasta que finalmente logren ya controlar la enfermedad del todo. Entonces, esto es importante, ¿no? En la forma aguda, van a darse cuenta ustedes que típicamente va con fiebre, sobre todo fiebre vespertina, le gusta la fiebre nocturna, asociado a malestar general, escalofríos, dolor intenso con sudoración profunda, sobre todo en la noche, que uno puede confundir con tuberculosis, artralgias, mialgias, y el dolor de articulaciones es muy frecuente en la zona lumbar, que es lo que hace característica a esta enfermedad. También puede haber pues disminución del apetito, estreñimiento, pérdida de peso y se suele encontrar visceromegalia como hepato y esplenomegalia en forma simultánea, ¿no? Están los síntomas más frecuentes. Recuerden que puede haber también algunos síntomas menos frecuentes como que vamos a mencionar acá, donde uno puede ver incluso palidez, puede haber linfanopatías, cosa que a veces confunden con otros diagnósticos como por ejemplo los linfomas. También podemos ver orquiepididimitis, que son 21% de los casos en los varones puede causar compromiso genital y las formas más graves, menos mal, son poco frecuentes, como la neurobrucelosis y una endocarditis por brucela se ven con mucho menos frecuencia, ¿no? Pero puede ser el caso. Hay que recordar pues que esta enfermedad no ha desaparecido, que por ejemplo en el Asia se ve un aumento de los síntomas, de los casos de brucela, y cuando se hacen revisiones sobre los síntomas más frecuentes, como ustedes pueden ver acá, son fiebre, fatiga, escalofríos, sudoración, artralgia, dolor de cabeza, dolor muscular, son los síntomas más frecuentes que se pueden ver en pacientes con este cuadro clínico, ¿no? Entonces es importante que lo puedan ver acá, que se ha hecho estudio de los síntomas más frecuentes en esta corte asiática, pero obviamente, como les decía, cualquier aparato, sistema puede ser afectado a nivel digestivo, puede aparecer disminución del apetito, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o incluso estreñimiento, como he mencionado. Y ese dolor está asociado a la inflamación de la placa de Peyer y además, como dije, es una enfermedad granulomatosa que produce hepatitis difusa y en el laboratorio uno va a encontrar, pues obviamente, más compromiso colestásico que de tipo celular o la enfermedad granulomatosa. Y recuerden que puede causar también accesos tanto en el hígado como en el vaso. Y si son en el vaso, está asociado más frecuentemente a Brucella suis, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, uno hace una biopsia hepática y encuentra enfermedad granulomatosa, vemos las famosas células gigantes de Langas que se ven en la biopsia hepática y puede dar también pues compromiso muy frecuentemente a nivel del sistema esquelético. Hasta 50% de los casos hay compromiso articular como artritis, espondilitis, osteomielitis, incluso bursitis, ¿no? Pues la sacroileitis es lo más frecuente que encontramos como cuadro clínico y afecta principalmente articulaciones grandes como caderas, rodillas, incluso la muñeca, ¿no? También es importante ver que puede haber osteomielitis, sobre todo en la columna lumbosacra, principalmente donde puede haber accesos fríos que pueden finalmente causar daño a nivel de la vértebra y que muchas veces requiere pues estudios con centellografía
porque muchas veces las placas radiológicas pueden ver las manifestaciones muy tardías y no se ven en forma temprana, mientras que el centellograma se puede ver obviamente más precozmente, ¿no? También la tomografía puede ser útil para detectar si hay destrucción ósea, si hay osteomielitis o si hay accesos paraespinales, ¿no? Entonces, vean que la prevalencia de compromiso osteoarticular también es bastante frecuente en zonas de Asia y es por eso que se hace pues revisiones cada cierto tiempo, las recomendaciones del manejo correcto de Bruselas. Entonces, aquí podemos ver pues los famosos un acceso frío para espinal, como ustedes pueden ver señalado en la flecha, que se puede con tomografía fácilmente y que obviamente pues requiere tratamiento para mejorar este cuadro. Sin embargo, puede haber manifestaciones neurológicas que son raras, pero cuando aparecen suelen ser muy graves. ¿Va? Con meningoencefalitis puede presentarse acceso cerebral, compromiso medular, neuritis, depresión y psicosis incluso. Pero cuando hace la punción lumbar encuentra una leve pleocitosis a predominio mononuclear con hiperproteinorraquia y glucosa normal o ligeramente baja. Y aquí el cultivo es poco sensible, generalmente salen negativos los cultivos licocefalorraquídeos y en la tomografía cerebral uno puede ver también calcificaciones en ganglios basales o incluso acceso cerebral único o múltiples también, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una lesión inicial donde se puede ver un compromiso, pues, de un acceso o granuloma cerebral que puede estar asociado a ese tipo de. También en el sexo masculino, la complicación renal es muy poco frecuente, pero el compromiso genital puede darse hasta el 20% de los casos. En las mujeres también se ha visto compromiso de una salpingitis, de cervicitis, incluso de accesos pelvianos, y el aborto es infrecuente, eso lo había mencionado, a pesar de que sea afectada la mujer embarazada por la cepa o especie de Brucella abortus, el aborto en el ser humano es extremadamente. Vean una foto de una orcoepidimitis, como es el testículo izquierdo, está muy inflamado por efecto de una brucelosis genital. Acá vemos otro compromiso también cardiovascular que también es de los menos frecuentes, pero cuando sucede también es grave, porque a pesar de un diagnóstico y tratamiento correcto, suele haber muchas secuelas y destrucción de las válvulas cardíacas, sobre todo la aórtica y después la mitral en ese orden. También puede haber pericarditis y miocarditis, pero normalmente lo que se ve más frecuentemente es endocarditis, que puede presentarse como una infección primaria, ¿no? Eso también es importante. Aquí vemos una válvula que ha sido destruida y que ha requerido recambio valvular por la destrucción que genera esta bacteria a nivel de las válvulas cardíacas. A nivel respiratorio también se ha visto hasta un 20% de los casos que puede empezar como un cuadro gripal, tos, catarro con placa normal, que posteriormente se hace una bronquitis, una bronconeumonía, pueden producir nódulos pulmonares, acceso pulmonar, lesiones miliares, adenopatía iliar y derrame pleural, incluso que puede confundir con tuberculosis. Y lo malo es que cuando uno hace cultivo de estos líquidos pleural, rara vez se logra aislar el germen, porque como repito, es de muy difícil crecimiento el hongo de cultivo habitual y requiere algunos especiales como el Ruiz Castañeda modificado. Además, con el compromiso digestivo puede haber compromiso esplénico, como he dicho, se aumenta el tamaño del vaso, puede haber presencia de acceso de plénicos o secuelas como calcificaciones también a ese nivel. Si los accesos son grandes y no responden al tratamiento antibiótico, deben ser drenados quirúrgicamente y algunas veces cuando no responden a antibióticos y hay múltiples accesos esplénicos, se tiene que hacer esplenectomía cuando ya el tratamiento pues, ha sido ineficaz. Y aquí lo veo claramente, ¿no? Vean cómo comparamos el tamaño del hígado y cómo el vaso está incluso está más grande y tiene muchas imágenes ahí compatibles con varios accesos a nivel esplénico. Con este tamaño, cuando damos antibióticos, suele no responder. En estos casos, muchas veces se sugiere una esplenectomía, no hay que retirar todo el vaso para tratar finalmente los accesos que se han formado en este órgano. Y miren pues las diferentes manifestaciones clínicas de la brucela, por eso es que le decía que la gran imitadora, porque dependiendo qué órgano, aparato o sistema afecta, principalmente los síntomas van a variar, desde artritis, espondilitis, hasta compromiso ocular como uveitis, tiroiditis, compromiso hematológico, compromiso, eh, ustedes pueden ver articular, renal,
puede comprometer el sistema nervioso central, trastornos a nivel incluso del estado mental, como presencia de depresión, psicosis, cardiovascular que hemos mencionado, entre otras. Así que por eso le llaman a esta enfermedad la gran imitadora, porque afecta a muchos órganos, aparatos o sistemas. La forma subaguda es donde vamos a ver la clásica fiebre ondulante o fiebre de origen oscuro, que viene, pues el paciente refiere fiebre intermitente, no se sabe la causa, todos los cultivos salen negativos y puede estar asociada entonces a una brucelosis subaguda, como he mencionado. Y aquí uno de los síntomas más frecuentes es la artritis y la espondilitis, que son frecuentes, al igual que las alteraciones hematológicas, hepatopatía y la orcoepidemitis son comunes en la forma subaguda. En cambio, en la forma crónica vamos a ver que es mucho más raro en niños. Esto se ve mientras más adulto es el paciente, mayor el riesgo de forma crónica y se ve con mucha menos frecuencia, por supuesto. Puede haber algo de alteraciones articulares, ¿no? Como artralgia y episodios cíclicos de depresión. Sin embargo, pues puede haber un síndrome también equivalente al síndrome de fatiga crónica, que el paciente no entiende qué está pasando, pero es la única manifestación, o sea, no hay fiebre y uno pues a veces duda que sea esto brucela. Pero la forma crónica puede ir sin fiebre, eso es importante, ¿no? Y aquí también se evidencia pues las articulaciones hematológicas, hepáticas, espondilitis y otras complicaciones localizadas como los accesos fríos que había mencionado. Entonces, definitivamente también llama la atención el compromiso en la gestante. Como decía, si se afecta con Brucella abortus, se ha visto que en la gestante no aumenta la tasa de abortos, como uno pensaría, como sucede en el ganado vacuno. Sin embargo, pues obviamente la gestante tiene pues ciertos grados de inmunosupresión y por lo tanto eso pues puede ser de alguna manera que la forma clínica de presentación sea un poco más agresiva que en otro grupo de pacientes, ¿no? Pero no se ve pues ningún otro tipo de susceptibilidad de las mujeres o de las gestantes. Entonces, el diagnóstico requiere una amplia sospecha clínica. Si bien son endémica o ha visitado zona endémica el paciente de epidemiología, la clínica es compatible, le hago su cultivo mientras va corriendo y le hago los estudios serológicos. No se pierde tiempo, porque el cultivo demora varias semanas. Y este es el famoso medio de Ruiz Castañeda modificado, que no es tan costoso. Realmente no sé por qué el laboratorio como el nuestro, en este hospital Hipólito, no tenemos este reactivo, que es un medio cultivo que se puede mandar a preparar y no es costoso, es algo de 30 soles el medio. Pero lamentablemente, pues, no se hace de rutina, quizá porque es una enfermedad poco frecuente o puede estar en el grupo de las enfermedades desatendidas que tenemos en el país. Pero lamentablemente hay poco acceso a estos medios cultivos. Y entonces, a raíz de eso es que aparecieron técnicas diagnósticas de laboratorio mucho más complejas, pero también de mejor sensibilidad y en menor tiempo, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, esta prueba, el famoso BACTEC 9000, que tiene una sensibilidad a los 7 días de hasta 97 al 100% de sensibilidad, mientras que cuando usamos pues el tema de Ruiz Castañeda modificado, la sensibilidad baja a menos del 80%, ¿no? Y acá puedo mencionarlo, donde Ruiz Castañeda, normalmente en el periodo de incubación, mínimo son 3 semanas, pero normalmente puede ser hasta las 6 semanas, y vean que la sensibilidad solamente llega al 80% en la forma aguda y 50% en la forma crónica. Mientras que estos exámenes que he mencionado, de cultivo o de mielocultivo, 97% sensible en la forma aguda, 90% en la subaguda y solo 50% en la crónica. Entonces tengan cuidado en qué pruebas pedir de acuerdo al grupo etario también para mejorar la sensibilidad. Entonces, con certeza recuerden siempre el gol estándar es aislamiento del germen por cultivo, sangre, médula ósea y otro tejido, pero idealmente el que tiene mejor rendimiento es el mielocultivo, ¿de acuerdo? Y ese mielocultivo, de acuerdo a la muestra tomada, la fórmula técnica correcta, puede llegar hasta el 70% de sensibilidad. También, si se sospecha, el cultivo debe incubarse mínimo un mes, como he dicho, porque demoran en crecer. Y hay otras técnicas más como lisis centrifugación que permite hacer diagnósticos más rápidos, pero que no están accesibles en el país, o por lo menos en el hospital, y son altamente costosos. Por ese motivo es que nos obliga a tomar muestras serológicas, porque salen mucho más rápido y con eso tomo decisiones terapéuticas hasta que salga el cultivo. Pero recuerden que
En la forma aguda, uno va a buscar inmunoglobulina M, por lo tanto, la rosa de Bengala y la aglutinación en tubo o en placa son las que dosan IgM y por lo tanto son las que buscamos en las formas agudas, son las más conocidas. En cambio, las formas subagudas, donde ya el título de IgM va disminuyendo y aparecen las IgG, el 2-mercaptoetanol es el segundo marcador que se usa para ver subaguda, pero también se usa para el tema del seguimiento, o sea, para ver cómo está respondiendo el paciente, el 2-mercaptoetanol me sirve para hacer seguimiento. Y con las formas crónicas, lamentablemente ya no hay técnicas de aglutinación, no vale ninguna de las técnicas aglutinatorias, y en esos casos se usa técnicas de anticuerpos no aglutinantes como la fijación de complemento o el test de Kunz. Esto sí lo hace esto sí lo hace pues las formas crónicas nada más porque no hay formas aglutinantes en las formas agudas y subagudas. Ahí aparece otro nuevo método mucho de mejor sensibilidad, pero como repito, pues poco accesibles actualmente, incluso en hospitales nacionales como el Hipólito Unanue, no cuentan con estos métodos alternativos de Bruselas. Pues el diagnóstico es importante porque ya dijimos, el gol estándar es clínico asociado a aislamiento del germen por mielocultivo. Como este demora, la serología la hace sospechosa si tiene 1/100 o más en países no endémicos, es sospechoso. Si tiene 1/160 o más a nivel local, ya, o sea, en países endémicos como el nuestro, entonces ya se considera recién altamente sospechoso porque puede haber lo que se llaman las orientaciones falso negativas por un fenómeno de persona. Es decir, que a veces hay anticuerpos tan elevados que la técnica correcta no lo detecta y hay que hacer diluciones del suero para poder hacer recién la aglutinación en forma adecuada. Esa es una gran desventaja de la prueba serológica. Otra más es que no tiene una buena especificidad. Tiene una sensibilidad más o menos aceptable, pero la especificidad es baja. Por eso suele haber falsos positivos. Recuerden que hay bacterias que hacen reacción cruzada a las aglutinaciones para salir positivas sin que tengan brucela. Y el enterocolítica, Vibrio cholera, Francisella tularensis, la misma Escherichia coli pueden causar reacciones cruzadas con los gérmenes de las vías urinarias. También tengan cuidado en eso. Lamento repetir que los anticuerpos bloqueadores pueden identificarse con la prueba de Kunz. Justamente es la prueba no aglutinante que se hace en la forma crónica de presentación. Otras también, pruebas rápidas, se han hecho algunos ensayos, pero no tienen buena sensibilidad y especificidad tampoco es tan aceptable, por eso no salen al mercado en forma masiva. Entonces, las técnicas clásicas todavía tienen utilidad, sobre todo el uso de rosa de Bengala, todavía sigue siendo utilidad porque puede ayudar bastante en el diagnóstico si se asocia a compromisos también, pues, de tipo clínico, siendo fiebre, artralgias, y tenemos una aglutinación en placa en tubo positiva, la rosa de Bengala positiva, también puede orientar la posibilidad de diagnóstico de brucelosis. Sin embargo, como les decía, afecta a varios aparatos sistemas. Y miren, con todos estos principales diagnósticos diferenciales que pueden darse, porque lamentablemente, pues, de acuerdo al aparato o sistema que afecte, puede haber cualquier manifestación clínica, lo que están viendo ustedes en la diapositiva, ¿no? Compromiso de mononucleosis con fiebrenopatías, hepatitis retrogranulomatosa, artritis séptica, tuberculosis por la tema de la diaforesis nocturna, osteomielitis, fiebre tifoidea, lo mencioné, meningoencefalitis y la famosa endocarditis. Tratamiento entonces hay que dar antibióticos, sobre todo, y hay un núcleo básico, y el núcleo básico del tratamiento de Bruselas son las tetraciclinas. Y a la cabeza, la que se toma 2 veces al día, es la doxiciclina, que se tolera mejor, pero siempre acompañado de otra droga, nunca solo en monoterapia. Y entonces las guías internacionales siempre dijeron que usemos doxiciclina más estreptomicina, que es un aminoglicósido, y va bien con esa combinación. Sin embargo, un problema porque a veces con ese tipo de tratamiento puede haber algunas recurrencias. Pero además la streptomicina se ha escaseado mucho en los países subdesarrollados porque ya no hay antes había el esquema 2 de tuberculosis que usaba el esquema sensible actual conocido, más streptomicina, pero como se vio que eso sería dar una monoterapia, ya no se usa ese tema en forma digamos,
en monoterapia, o sea, siempre se da en combinación. O se da con un aminoglicósido o se da con rifampicina, que es la alternativa, porque como está escaso los aminoglicósidos, no se encuentran fácilmente, sobre todo estreptomicina, se plantea como alternativa que rifampicina acompañe a la tetraciclina, en este caso a la doxiciclina. Sin embargo, tenemos en cuenta que hay más tasas de recaídas que cuando se combina con estreptomicina. Ese dato es importante. Pacientes son pues sintomáticos y cuando hay accesos hepáticos, sobre todo esplénicos, y no responde al tratamiento antibiótico, tenemos que llegar al tratamiento quirúrgico. O sea, puede hacerse esplenectomías muchas veces cuando puede ser tratamiento, ¿no? Es lo que le decía, ¿no? Dosis recto era el tratamiento clásico, ya no encontramos streptomicina, y algunos sugerían usar otros aminoglicósidos como la gentamicina, que ha sido la más estudiada, pero también vamos a ver que eh, la dosis rifa, perdón. No, yo subo porque ahí mi sello está arriba. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Entonces, la alternativa es dosis de rifampicina. Definitivamente es importante esto porque es lo que tenemos más accesible, ¿no? Rifampicina es barata, puede dar por vía oral y esta alternativa es más fácil de conseguir. Sin embargo, tiene la desventaja que tiene a producir más recaídas que con el tratamiento de elección. Eso es importante. Y también se ha visto el tema del tiempo, porque hicieron varios esquemas, como ustedes ven acá, varios estudios con diferentes dosificaciones y tiempos, y se vio pues que cuando usamos la combinación de doxiciclina más etreptomicina, como ustedes ven, la tasa de recaída es de 3 a 5%, ¿no? Pero cuando usamos la combinación de doxi más rifa, vemos que la tasa de recaídas es mayor de 5 a 15%, ¿no? Esa es la desventaja de usar rifampicina y no el aminoglicósido. Pues también hay que tener en cuenta algunas situaciones especiales, porque por ejemplo, las embarazadas y los niños menores de 8 años definitivamente no puede utilizarse la tetraciclina por las complicaciones óseas y dentarias, por lo tanto está contraindicado las tetraciclinas y en ellos se usa solamente rifampicina hasta que termine el embarazo y recién se puede agregar una droga adicional como alternativas, trimethoprim sulfa por ejemplo, pero no se habla de una eficacia tan buena como el tratamiento de elección. La fluoroquinolonas tampoco ha demostrado que sea una alternativa en ese contexto. Y en otra situación, en la forma grave, ¿no? Como endocarditis y neurobrucelosis, se recomienda que siempre sea terapia triple, ya no solo 6 semanas, sino como mínimo 3 meses o más. Se usa doxi, rifampicina mínimo 3 meses y estreptomicina las 2 primeras semanas para lograr tratamientos adecuados. Sin embargo, a pesar del tratamiento agresivo y prolongado, muchos pacientes pierden la válvula cardíaca y finalmente terminan en recambio valvular por el daño que produce esta bacteria en las válvulas cardíacas, así que es importante. Y también es importante hablar de la profilaxis, porque no habría brucelosis humana a menos que se haya vacunado todos los animales que consumimos, ¿no? Y sobre todo sus derivados, como pasteurizar correctamente la leche, puede asegurar pues que no haya más brucelosis humana, pero en muchas zonas donde no hay un buen control sanitario del ganado, pues no se vacunan y muchas veces pues tienen brucelas, sobre todo en las zonas que hablé de la Sierra de Lima, de Yauyos, donde es frecuente encontrar este tipo de complicaciones. Entonces recuerden pues, que con doxystricto menos tasa de recaída que con doxirrifampicina, ya lo había mencionado, ¿ya? Siempre en la cabeza doxiciclina, estrecto, rifampicina, como alternativa al estrecto puede ser la gentamicina, incluso se habla de alternativas, otros aminoglicósidos como la micacina, podría ser mejor que la gentamicina como se ha visto en algunos casos. El cotrimoxazol, dije, puede servir, pero tanto cotri como las quinolonas definitivamente tienen una tasa de respuesta mucho menor, por lo que no son, digamos, recomendables, excepto que no haya otra alternativa, pues habrá que ofrecer esos tratamientos. Entonces, no le dije por eso que un paciente que acaba las 6 semanas de tratamiento o los 3 meses en las formas graves, nunca pues hay que terminar el tratamiento, hay que hacer seguimiento. No termina el tratamiento de control clínico serológico. Luego hay que hacer un control al mes, al 2, 3, 6 y 12 meses
para asegurarnos que el paciente se ha curado, porque en los 3 primeros meses suele haber las famosas recaídas. Si el paciente se le sigue por un año en las formas no complicadas y 2 años en las formas complicadas, vamos a ver entonces que ya el paciente se puede dar de alta definitiva debido a que puede haber recaídas durante el tratamiento o post-tratamiento incluso. Entonces, hacer un buen manejo del ganado, saneamiento, vacunación, educación en áreas endémicas, mejorar las medidas de higiene, control sanitario en la frontera donde ingresa y sale ganado que no ha sido vacunado correctamente, son las medidas adecuadas de prevención. Puede formar grave presentación, pero cuando se hace correctamente lo que hemos mencionado, entonces la brucelosis es prevenible. Olvidaba mencionar en el tema de las reacciones cruzadas en las aglutinaciones, que no solamente otras infecciones como Francisella tularensis, Yersinia, Vibrio o E. coli, sino que también las neoplasias como el linfoma pueden dar falsos positivos a aglutinaciones. Por eso es importante que no hagan diagnóstico solo con serología, una epidemiología, un cuadro clínico. Si la serología es positiva o es digamos, sugestiva, se empieza el tratamiento, pero previo tome cultivo para después confirmar con el gol estándar que es aislamiento del germen por cultivo, idealmente, repito, por mielocultivo, que es la mejor forma o el que tiene mejor rendimiento o sensibilidad en el diagnóstico. Al final pasaremos a las preguntas sobre Brucela. Vamos a pasar al segundo tema de hoy, que es la tifoidea, la salmonela, que también tiene un cuadro muy parecido, pero tiene diferencias en cuanto que el germen, como ustedes ven acá, sí es móvil, tiene flagelos, también produce o compromiso de los tejidos linfoides, pero vamos a ver que tiene algunas diferencias que a veces también puede confundir un diagnóstico con el otro. ¿No? En este caso clínico que suelo colocar también, sobre todo en los exámenes, es un hombre masculino de 23 años que tiene fiebre 38,8 grados centígrados, tiene cefalea, mialgia, artralgia, astenia, sudor, dolor faríngeo e hiporexia, y el cuadro tiene 4 días de evolución. Se le encontrarse en físico normal, pero tiene leucopenia, 4.200 leucocitos, y se le hace las clásicas aglutinaciones febriles, se le encuentra el típico 1 sobre 160 y el típico H 1 sobre 320. La pregunta para el grupo es, ¿esto es una tifoidea? Importante, eso lo responderemos al final de la charla. Porque muchos colegas con este cuadro clínico y con estos resultados definen que es tifoidea y le empiezan tratamiento, pero vamos a ver que esto no siempre es correcto. Hablemos de la bacteria, que es una infección sistémica por la especie de salmonela más agresiva de todas, que es la salmonela typhi, importante, que es de la familia Enterobacteriaceae, y tiene muchos antígenos lipopolisacáridos de tipo O y antígenos capsulares de tipo H, y eso hace que haya muchas variedades serológicas de la bacteria, y es como para toda la familia Salmonella, por lo tanto, no son específicas para Salmonella typhi. No sé si es importante porque el típico H digamos, común para todas las especies Salmonella, y eso es el problema, que puede reacciones cruzadas entre una especie y la otra. Salmonella typhi tiene un antígeno sí específico, es el antígeno BI, es el antígeno de virulencia que solamente lo da serotipo typhi. Sin embargo, no existe ninguna prueba comercial que haga así como hay el típico O y típico H, que son anticuerpos, no hay ninguno que busque anticuerpos contra el antígeno BI, y eso sería ideal porque esto tendría más especificidad. Más bien, los laboratorios han aprovechado ese antígeno BI para desarrollar una vacuna que se aplica a los pacientes que vienen de países no endémicos y que van a viajar a países endémicos para usar este antígeno para la elaboración de las vacunas preventivas, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué en nuestro país no se aplican las vacunas preventivas? Porque somos un país endémico y casi todos hemos tenido en algún momento contacto con alguna salmonela, por eso que hemos sido inmunizados en forma directa o indirecta, y eso es importante tener en cuenta. Entonces la dosis infecciosa también tiene que ver, porque si el estómago está indemne, el pH ácido hace que necesiten 1 millón de organismos por lo menos para causar infección. Entonces si el estómago tiene pues aclodidia, tiene una gastritis atrófica o usa inhibidores de protones, usa inhibidores H2, a veces solamente con 1.000 bacterias puede ser suficiente para causar la enfermedad, ¿no? El inóculo varía de acuerdo al grado de protección del estómago.
Entonces las cepas BI positivas son las más virulentas porque solamente esto se refiere, como repito, a Salmonella typhi y no a las demás especies. Entonces es importante porque esta bacteria puede sobrevivir al pH ácido del estómago y si requiere un binóculo grande, pues algunas mueren por el pH, pero otras logran llegar y atravesar el estómago, llegan al intestino, invaden la mucosa intestinal y llegan a las placas de Peyer. Y a partir de aquí se multiplican y se van por vía linfoide, al folículo linfoide, vasos mesentéricos, hígado, vaso, y finalmente pueden causar bacteriemia justamente por diseminación de estos órganos linfoides. Entonces, eso es importante, ¿no? Un alimento contaminado, la principal forma de transmisión de Salmonella typhi es la vía fecal oral. Un alimento contaminado ingresa por vía oral, vence el pH ácido, llega hacia el intestino y a partir de ahí se puede diseminar, por la invasión de la placa de Peyer, se puede diseminar a cualquier aparato, órgano o sistema de nuestro organismo, ¿no? Recuerden que esta bacteria penetra la mucosa intestinal, llega a la placa de Peyer y se disemina fácilmente. Vean que aquí estoy poniendo una foto de una vesícula, porque la vesícula biliar es una zona donde suele quedar alojado salmonella y volver al paciente en un portador asintomático. Sobre todo si hay patología biliar, si hay cálculos, barro biliar, es más frecuente que la bacteria ingrese a este órgano. Por eso es que antaño había tratamiento para una salmonella typhi, por una tifoidea, había que dar tratamiento antibiótico, usar clorfenicol asociado a colecistectomía. Había que sacar el vaso justamente porque hay el problema de que el paciente quedaba como control asintomático. Actualmente los tratamientos más modernos ya no necesitan sacar la vesícula porque hay antibióticos que logran eliminar el estado de portador de los pacientes con esta enfermedad. Eso es importante. Entonces, son bacilogram negativos, estos sí son flagelados, son móviles, no son fermentadores, crecen en varios medios de cultivo, en agar sangre, agar SS, agar McConkey, crece muy bien, a diferencia de Bruselas que es más difícil de cultivar. Se puede cultivar en muestras estériles como sangre, como heces, líquido desvirado en médula ósea, etc. Esto es lo que decía, ¿no? El antígeno H y el antígeno O es común para todas las salmonelas y solamente el antígeno virulencia es el que es específico para Salmonella typhi, por eso que hay más de 2000 serotipos en función del antígeno H y O. Eso también genera mucha confusión porque hay varios serotipos que pueden ser patógenos. Algunos tampoco también son no patógenos para el ser humano. Pero actualmente tres especies están asociadas a agentes que producen enfermedad del ser humano: Salmonella colerecius, Salmonella typhi y Salmonella enteritidis, ¿de acuerdo? Que son las que se han adaptado mejor al ser humano y el resto solamente afecta a los animales. Igual que el caso de Bruselas, también nosotros somos campeones, ¿ven? Estamos en una área de enfermedad endémica, en casi toda Sudamérica y parte de Centroamérica somos país endémico, lo que es peor que estas áreas rojas que son resistentes al ácido nalidíxico, por lo tanto después alergia o resistencia, perdón, a las quinolonas, cada vez se disemina más. Esto es el año 2002 o 2020, ya la mitad de la población mundial ya es resistente a las quinolonas y sigue en franco aumento por el abuso de estos antibióticos, ¿no? Como ven acá, en África también es un problema serio, cada vez más se ve resistencia al ácido nalidíxico. Entonces, cuando se hace una revisión sistemática de la incidencia de fiebre tifoidea, se ve pues, que hay países que todavía predominan muy frecuentemente, ¿no? Como ustedes pueden ver, el tema de la India, de Indonesia, de China, de Vietnam, se puede ver todavía muchas casuísticas, y en Pakistán también es un país que reporta gran cantidad de casos a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, también en África, como ven, casi todos los países africanos también se consideran endémicos para adquirir la tifoidea. Entonces, recuerden que esta enfermedad no infecta a los animales, a diferencia de otras salmonelas. El único reservorio es el hombre enfermo, sobre todo con patología en la vesícula. Los hombres de 50 años, mujeres portadoras de cálculo biliar, son las que tienen más riesgo de ser la forma de portador asintomático, le gusta vivir mucho en la bilis, se elimina por las heces y la forma de contagio es por contaminación directa. Mucho hemos hablado cuando hago la clase de ITS, por ejemplo, que muchas veces se practica sexo oral anal y eso es una forma también de que uno puede infectarse de Salmonella typhi
Y en ese contexto, entonces, la tifoidea podría también considerarse como una ITS, justamente por la vía de transmisión. Así que es importante tener en cuenta eso. Pero también alimentos crudos como los mejillones, las ostras, pueden jugar un papel importante en algunas zonas del mundo. Y en nuestro medio, pues las moscas que transmiten, pues llevan los gérmenes, así contaminan los alimentos. Eso también pues, es una causa. En forma interpersonal poco frecuente, pero en los pacientes con VIH puede ser hasta 20 veces más frecuente que en la población general. Y es frecuente en adultos jóvenes y no predomina ningún sexo, como les dije. O sea, no todos son susceptibles, hombres y mujeres. Lo que pasa es que se ve más frecuente en mujeres porque ellas son las que tienen más patología biliar. Pero cada vez más hombres tenemos problemas biliares, así que la tendencia es igualarse. O sea, no hay una diferencia de sexo por susceptibilidad, sino que todos podemos ser susceptibles a adquirir fiebre tifoidea. Y obviamente por el nombre, pues el síntoma más frecuente es la fiebre, no puede haber fiebre tifoidea sin fiebre, definitivamente. Y otros síntomas frecuentes pueden ser la cefalea, la diarrea, el estreñimiento. Y aquí también es importante diferenciar algo, ¿no? Hay pacientes que cuando vienen con estreñimiento, fiebre, cefalea, hiporexia y sospechamos tifoidea, le pedimos la prueba. Si el paciente dice, no, doctor, no puede ser tifoidea porque no tengo diarrea, tengo estreñimiento. Pero como usted puede ver acá, el estreñimiento puede ser más frecuente que la diarrea. Ese dato también es importante. Pero puede haber otros síntomas que pueden confundir, como un cuadro, por ejemplo, tos, náuseas y vómitos, puede también confundir con el diagnóstico. Incluso puede haber síntomas menos frecuentes, como la famosa rociola tífica, que son lesiones que se ven en el tronco, que aparecen en la segunda semana, están pocos días positivos, y a partir de ahí también se puede hacer el diagnóstico de tifoidea, ¿no? Pero puede haber también bradicardia relativa, esto es importante, ¿no? Que nos referimos con bradicardia relativa a pacientes que están con fiebre, pero en ese momento su frecuencia cardíaca es normal. Y eso no es lo fisiológico, ¿no? Pues si hay fiebre, debe haber taquicardia. Pero estos pacientes están con fiebre, pero su frecuencia cardíaca es normal. A eso se refiere bradicardia relativa, que es importante. También se ha visto manifestaciones neurológicas, pero esos son muy poco frecuentes, pero cuando aparecen suelen ser graves, por eso la importancia. Y las complicaciones también se pueden ver a partir de la segunda semana cuando no ha recibido tratamiento el paciente. Puede ver las famosas perforaciones intestinales y eso sucede justamente en el ilion distal, porque a ese nivel tenemos más placas de Peyer y por lo tanto son las que más se afectan y más se pueden perforar. De ahí que la hemorragia digestiva por perforación intestinal en tifoidea suele ser en el ilion distal. Pero también otros tipos de complicaciones, como shock endotóxico, bronquitis, neumonía, meningitis, también está descrito en pacientes que han hecho tifoidea. Y otro, pues obviamente el estado de portador crónico que se puede dar en pacientes con patología de la vesícula biliar. Igual que en Bruselas, vean como en tifoidea también pueden haber muchas complicaciones de acuerdo al aparato o sistema que ha afectado al paciente, ¿no? Es importante también diferenciar eso. Y la perforación, como les decía, aparece a partir de la segunda semana. Yo solamente he visto hasta ahora en mi vida un solo caso de perforación intestinal, pero está descrito en otros países como China, India y Pakistán, donde se ve más frecuentemente. Vean cómo este paciente está señalando acá una perforación intestinal que se ha detectado en la parte intraoperatoria. Entonces también tener cuidado de esas complicaciones. Vemos que datos de laboratorio tenemos que podemos encontrar anemia, leucocitosis al inicio, luego se tiende a haber leucopenia con desviación izquierda y aneosinofilia, BCG ligeramente elevado, trombocitopenia, la hepatitis puede ser mixta, predominio celular con tejido de TGP que no pasa de 3 veces el rango superior normal, rara vez encontramos ictericia, pero se ha descrito en algunos casos. Pues, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Cuadro clínico compatible, sugestivo, y nuevamente, como el caso de Bruselas, el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen. El hemocultivo es sensible 90% en la primera semana y baja 50% en la tercera, y el mielocultivo mantiene su sensibilidad en las 3 primeras semanas, por eso que es el ideal, ya que el coprocultivo negativo en la primera semana y hasta 75% en la tercera semana. 4% de los pacientes se hacen portadores crónicos y también se puede biopsiar la rociola típica, como les decía, si lo detectamos rápido, pero esto se ve más en gente de tez blanca. La gente de tez morena no se ve a veces la rociola, entonces nos dejamos de hacer la biopsia y eso retrasa el diagnóstico muchas veces. El portador crónico es aquel que tiene cultivo positivo más de un año, suele ser frecuente en adultos
en pacientes con sexo femenino y aquellos que tienen patología biliar. Eso es importante. Le decía pues que el mielo cultivo es el que tiene mejor rendimiento en todo el tiempo, mientras que el Levo es mejor en la primera semana y baja en la tercera, y el Copro es la inversa, muy baja en la primera y aumenta en la tercera. El mejor de todos es el mielo cultivo, que es más estable en el tiempo en cuanto a la sensibilidad. Por eso es que a veces echamos mano de las aglutinaciones, como les decía, la famosa reacción de Vidal, vemos el típico O y típico H, y aquí es importante empezar. La serología nunca se hace positiva en la primera semana. Si es que uno ve serología positiva, empiezan entre la segunda y tercera semana. ¿De acuerdo? Primer dato, ¿no? Si el paciente, como el caso clínico que puse, tenía 4 o 5 días, eso no es tifoidea porque la serología recién a partir de la segunda o tercera semana. Segundo lugar, si explican esto, no miren el típico H porque esto puede ser memoria inmunológica de cualquier especie de salmonella y puede estar años positiva. Por eso yo solamente debo mirar el típico O. Típico O lo miro porque dosa IgM y está menos tiempo positivo, porque además es el único que tiene asociación con el cuadro agudo, los demás ya no. El típico debo mirar solamente, pero no cualquier aglutinación, cualquier título, tiene títulos altos, como 1/140 o más, eso es importante, o aumento de 4 veces el basal. Por ejemplo, en la primera semana hicieron una serología, salió 1/80, que es negativo, y esperan una semana porque siguen sospechando en tifoidea. La segunda semana repiten la aglutinación y de 1/80 subió a 1/320. A pesar que no llega a 640, pero como se ha cuadruplicado el título, también puede ser sospechoso de tifoidea. Eso tenganlo en cuenta. Otra técnica serológica como el ICE, IgG, IgM, IgA, sensibilidad hasta 90%, perdón, PCR, algunos anticuerpos monoclonales que son menos accesibles por el tema del costo, pero son más sensibles, eso sí, tener en cuenta, ¿no? Y miren esa interpretación de las reacciones febriles. Vean eso. Y la primera semana tiene O 1/160 y la segunda semana tiene el mismo título, no es infección. No miren el H, ya les dije, pensar que está un poco más elevado no me sirve. Por lo tanto, si acá hubiese tenido 1/160 y en la segunda semana 1/640, ya se cuadruplicó, ahí sí es sospechoso de infección. Entonces tengan cuidado. Igual todavía se han hecho algunos estudios sobre el tema de algunas pruebas y se ha visto que algunas técnicas de LISA, de captura para anticuerpos, pueden tener algún tipo de sensibilidad entre 70 y 90% dependiendo de la marca, pero ninguno pues llega al 100%, por supuesto, ¿no? Tener cuidado en eso. Y también puede confundirse con muchas infecciones virales, con neumonía, meningitis, apendicitis, muchas enfermedades como brucela que hemos mencionado, enfermedad inflamatoria intestinal, linfoma, endocarditis, tuberculosis, mononucleosis, todo esto puede dar como diagnóstico diferencial. Y el pronóstico, pues obviamente en los tiempos actuales de los antibióticos, la mortalidad es menor al 1%, aunque se ha visto países como Indonesia, India y Nigeria que su mortalidad puede llegar al 25%. Esto quizás no tanto porque sean cepas más agresivas que en otras partes del mundo, sino que la sospecha acá es que como tienen menos accesibilidad o a un establecimiento de salud, es donde el paciente se muere porque hay demora en el manejo. Eso es lo importante. Pues la letalidad es baja actualmente porque los antibióticos han bajado bastante actualmente los niveles de mortalidad como era antes, ¿no? Entonces, cuando se hace también una revisión sobre la complicación y mortalidad de fiebre tifoidea, nos damos cuenta pues que se mantiene todavía un poco elevado, aunque mucho menos que en las épocas de los años 60 o 70, donde había mucho más mortalidad, ¿no? Entonces ahí están las formas de presentación, los continentes que refieren más casos y se ve más o menos una tendencia similar en los diferentes continentes, ¿no? Tratamiento, primero la prevención, educar a la población con lavado de manos, eliminar correctamente las excretas porque las moscas pueden contaminarse con estas heces y llevar las bacterias a los alimentos que ingerimos. Esto se ve mucho en las zonas rurales, así que también es un mecanismo también de transmisión que hay que evitar. Consumir agua segura, combatir vectores como las moscas, pasteurizar los alimentos y controlar o tratar a los portadores, así sean asintomáticos, ¿no? Una enfermedad que se notifica de todas maneras. Y entonces vamos al tratamiento, porque una vez que hacemos tratamiento, en muchos países del mundo todavía sigue siendo tratamiento de elección para las formas no complicadas,
las fluoroquinolonas por vía oral, o fluoxacino, ciprofloxacino se puede usar, ¿de acuerdo? Pero cuando hay resistencia, existen alternativas. El cloranfenicol actualmente vuelve a ser sensible porque durante muchos años no se ha usado. Sin embargo, tengan cuidado porque el cloranfenicol puede tratar de una forma aguda, pero no elimina el estado de portador, esa es la diferencia. En cambio, la fluoroquinolona sí tiene esa ventaja que trata y también elimina el estado de portadores, por eso es superior. Otras alternativas tenemos amoxiclavulánico o el cotrimoxazol, pero como le dije, estas han fallado muchas veces en el pasado. Entonces, cuando no funcionan las fluoroquinolonas, se pasa a cefalosporina de tercera generación, y si no funciona, se pasa a la segunda alternativa, que son los macrólidos, como la citromicina, ¿no? Las formas graves también, fluoroquinolonas intravenosas, de resistencia, usar cetraxona o cefotaxima, o también el tema en tercera, en segunda alternativa, pues puede ser también el uso de ampicilina, de cloranfenicol, pero con tasas de respuesta buenas, pero no eliminan el estado portador, que es la desventaja, ¿no? Por ejemplo, vemos acá cómo el cloranfenicol ha empezado a hacerse susceptible, miren, alta susceptibilidad y poca resistencia, porque muchos años no se ha usado. Pero nuevamente cuando se empieza a usar más frecuentemente, otra vez va a empezarse a ser más resistente porque ya lo hizo una vez y lo vuelve a hacer de todas maneras porque es un medicamento ya conocido por las bacterias, ¿no? Malas noticias. Entonces, tratamiento de una brucelosis, y eso es la dosis correcta cuando se usan las finolonas o son sensibles. Esta es la dosis correcta. 750 miligramos de ciprofloxacino 2 veces al día por una tasa de curación del 90%. 2 semanas, ojo, 2 veces al día, 750 y no 500. Durante 2 semanas cura el 90% de las infecciones y también elimina el estado de portador asintomático en los pacientes que son portadores de salmonela en la vesícula patológica, ¿no? Tengan cuidado. Bien, eso es lo que les traía ahora y pasamos ahora sí a la ronda de preguntas, espero que haya varias. Y como les decía, pues con todo lo que mencioné, el caso clínico inicial no era tifoidea porque estaba en la primera semana y no en la segunda, y los títulos anticuerpos eran bajos, no hubo aumento de los títulos anticuerpos, por lo tanto, ese paciente nunca tuvo tifoidea en ese contexto. Bien, preguntas por favor, quisiera para poder aclararlas en este momento.